Hola, es un gusto presentarles la Ley General de Archivos 594 de 2000. Esta ley fue sancionada en dicho año por el señor presidente Andrés Pastrana Arango y promovida por los Ministerios de Cultura y de Hacienda y Crédito Público, proyecto que fue presentado ante el Senado de la República y publicado el 14 de julio del mismo año. Consta de 13 títulos que describiremos a continuación. Acompáñennos. Título primero. Objeto, ámbito, definiciones y principios. Su objeto: establecer reglas y principios generales para la función archivística del Estado. Su ámbito de aplicación será la administración pública, entidades privadas en sus funciones públicas y demás reguladas por la ley. En cuanto a sus fines, es la de disponer de una documentación organizada para que pueda tener uso fácil para el servicio del ciudadano y como fuente de la historia. Los archivos son importantes para la administración y la cultura, y cuando se pase su vigencia, hacen parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. La Ley General de Archivos expone y define varios términos técnicos referentes al tratamiento de los archivos, tales como archivo, archivo público, archivo privado de interés público, archivo total, documento de archivo, función archivística, gestión documental, patrimonio documental, soporte documental, tabla de retención documental y documento original. Principios. Como principios se definen sus fines, su importancia, institucionalidad e instrumentalidad, responsabilidad, dirección y coordinación de la función archivística, administración y acceso, racionalidad, modernización, su función, su manejo y aprovechamiento de los archivos e interpretación. Título segundo. Se refiere al Sistema Nacional de Archivos, órganos asesores, coordinadores, ejecutores. El Sistema Nacional de Archivos es un conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la homogeneización y la normalización de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la información y a los documentos. Y quienes lo integran son el Archivo General de la Nación, los archivos de las entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por servicios. Y por último, los archivos privados. Título tercero. Trata sobre la categorización según sus jurisdicciones y competencias, es decir, si competen al Archivo General de la Nación, al Archivo General del Departamento, municipio o distrito. Otra categorización es según su organización territorial y se refieren a si son de nivel nacional, departamental, municipal o distrital. Y por último, según la organización del Estado. Archivos de la rama ejecutiva, archivos de la rama legislativa, archivos de la rama judicial, archivos de los organismos de control y archivos de los organismos autónomos. Título cuarto sobre la administración de archivos. El Estado es responsable y está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos. Es responsable de la gestión de los documentos. Debe garantizar los espacios e instalaciones necesarias para el funcionamiento de los archivos, además de contratar a las personas, sean naturales o jurídicas, encargadas de la conservación de los archivos y deben capacitarse para ejercer mejor su función. Título quinto. Gestión de documentos. Las entidades públicas deben elaborar programas de gestión de documentos que contemplen nuevas tecnologías y soportes en donde se deben conservar los principios y procesos archivísticos. De acuerdo al ciclo vital de los documentos, estos se clasifican en archivo de gestión. Es el archivo que está en permanente consulta o utilización al público. Archivo central. Son los archivos o documentos que ya no son de uso o consulta frecuente, pero tienen vigencia todavía. Archivo histórico. Son los documentos que vienen del archivo central y pasan para su conservación. Título sexto. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivo público y además expedir una copia de los mismos. Título séptimo. Salida de los documentos.
El Archivo General de la Nación autoriza por motivos legales la salida temporal de los documentos en los siguientes términos. Primero, por motivos legales. Segundo, por procesos técnicos especiales. Tercero, para exposición cultural. Título octavo. Control y vigilancia. El Archivo General de la Nación es el órgano competente para realizar el control y la vigilancia sobre los documentos. Debe verificar el cumplimiento de las disposiciones en la presente ley y sus normas reglamentarias e igualmente previene y sanciona su inobservancia. Título noveno. Archivo privado. Es el conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios. Asistencia a los archivos privados. El Estado estimulará la organización, conservación y consulta de los archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural. Prohibiciones. Trasladarlos fuera del territorio, transferir a título oneroso o gratuito la propiedad, posesión o tenencia de documentos históricos sin previa información al Archivo General de la Nación. Esta falta dará lugar a la imposición de multa. Título décimo. Donación, adquisición y expropiación. El Archivo General de la Nación y los archivos históricos públicos podrán recibir donaciones, depósitos y legados de documentos históricos. También podrán ser adquiridos por la Nación cuando su propietario los ofreciera en venta. En el caso de la expropiación, conforme a la Constitución Política, el Estado puede expropiar por la vía administrativa la adquisición de archivos privados de carácter histórico-cultural que se encuentren en peligro de destrucción, deterioro o pérdida. Título XI. Conservación de documentos. La Administración Pública deberá implementar el sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. En cuanto a la cantidad de los soportes, deben elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad y, si es el caso, realizar su conservación de los documentos en nuevos soportes tecnológicos. En relación con la reproducción de documentos, según la Ley 80 de 1989, en su parágrafo del artículo 2, reza que en ningún caso los documentos de carácter histórico podrán ser destruidos, aunque hayan sido reproducidos por otros medios. Título XII. Estímulos a la salvaguarda, difusión e incremento del patrimonio documental de la nación. El Gobierno Nacional establecerá premios y estímulos no tributarios para las personas o instituciones que con sus acciones y trabajos técnicos, culturales o científicos contribuyan a la salvaguarda, difusión o incremento del patrimonio documental del país, así como a los autores de estudios históricos significativos para la historiografía nacional elaborados con base en fuentes primarias. Tales premios y estímulos podrán consistir en becas, concursos, publicaciones, pasantías, capacitación y distinciones honoríficas. Título XIII. Disposiciones finales. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República prestarán todo el apoyo en lo que de su competencia al Archivo General de la Nación para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley. Ha sido un gusto darles a conocer los diferentes aspectos que conforman la misma. Somos Mireya Hernández y Mónica Osorio y hacemos parte de la ficha 2144006 del Programa de Gestión Documental del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Muchas gracias.